¿Son los gigantes una metáfora bíblica o realmente existieron? ¿Cómo se extinguieron? ¿Existe evidencia arqueológica de la existencia de estos seres mencionados en las Sagradas Escrituras? En este vídeo te daré todas las respuestas de estas interrogantes y más. Lo que estoy a punto de revelarte lo han censurado en los foros cristianos y en muchos otros grupos religiosos, ya que lo revelador de estas verdades no encaja en las opiniones religiosas tradicionales, mas sin embargo, todo está escrito y siempre ha estado ahí. Ven conmigo a descubrir los gigantes de la Biblia. En el principio de los tiempos, cuando la tierra aún era joven y los límites entre lo celestial y lo terrenal eran difusos, sucedió un acontecimiento que marcaría para siempre la historia de la humanidad. En el libro del Génesis, capítulo 6, versículo 4, se menciona brevemente pero con gran misterio, que había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y ellas les dieron hijos. Estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Pero, ¿quiénes eran estos hijos de Dios? ¿Y quiénes fueron los gigantes que nacieron de su unión con las hijas de los hombres? Para entender este enigma, debemos adentrarnos en las profundidades de los textos antiguos y explorar no solo la Biblia, sino también otros escritos como el libro de Enoc y las tradiciones orales que han perdurado a lo largo de los siglos. Según el libro de Enoc, uno de los textos apócrifos más intrigantes, existió un grupo de ángeles llamados los vigilantes. Estos seres celestiales fueron enviados a la tierra para observar y proteger a la humanidad. Sin embargo, al contemplar la belleza de las mujeres humanas, sucumbieron a la tentación y desobedecieron las órdenes divinas. Liderados por un ángel llamado Semjaza, hicieron un pacto entre ellos, jurando llevar a cabo este acto prohibido juntos para compartir las consecuencias de su transgresión. Descendieron al monte Hermón, un lugar que aún hoy está envuelto en leyendas y misticismo, y allí tomaron esposas humanas, engendrando una progenie híbrida conocida como los Nefelim. Estos seres eran gigantes en estatura y poder, descritos como criaturas de enorme fuerza y voracidad. Se dice que su presencia en la tierra trajo consigo una era de caos y corrupción, ya que enseñaron a los humanos artes y conocimientos que estaban destinados a permanecer en el reino celestial: la metalurgia, la hechicería, la astrología y otras prácticas que desviaron a la humanidad de su camino original. Los Nefelim no solo eran físicamente imponentes, sino que también poseían un apetito insaciable. Según las Escrituras, consumían todos los recursos a su alcance, y cuando la tierra ya no podía sostenerlos, volvieron su hambre hacia los propios humanos, sumiendo al mundo en una espiral de violencia y depravación. Este periodo oscuro y tumultuoso provocó la ira de Dios, quien decidió purificar la tierra de la maldad que la había contaminado. Así, en la Biblia, se narra el gran diluvio que anegó al mundo, preservando solo a Noé y su familia, considerados justos y puros ante los ojos del Señor. El diluvio no solo fue un castigo para la humanidad corrupta, sino también una sentencia para los Nefelim y los ángeles caídos que habían alterado el orden divino. Sin embargo, la historia de los gigantes no termina ahí. En otros pasajes bíblicos, como en el libro de Números, se menciona la existencia de gigantes incluso después del diluvio. Cuando los espías israelitas fueron enviados a la tierra de Canaán, regresaron con informes aterradores, que también vimos allí a los Nefelim. Los hijos de Anak descienden de los Nefelim. Y éramos, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Números 1 y 33.
Esto sugiere que de alguna manera, la sangre de los gigantes perduró, tal vez a través de líneas de sangre ocultas o mediante nuevas intervenciones de seres celestiales rebeldes. La presencia continua de los gigantes en las narraciones bíblicas plantea preguntas inquietantes sobre la naturaleza persistente del mal y la constante lucha entre lo divino y lo profano. Más allá de la Biblia, diversas culturas antiguas tienen sus propias historias de gigantes y seres híbridos. En la mitología griega, encontramos a los titanes y los cíclopes, en las leyendas nórdicas, a los Jötun, y en las tradiciones mesoamericanas, a los Kinametsin. Estas coincidencias sugieren que la idea de seres colosales que alguna vez caminaron sobre la Tierra es un arquetipo universal, una memoria colectiva de tiempos remotos cuando lo sobrenatural y lo humano coexistían de manera tangible. Pero, ¿son estas historias meras fantasías, o hay una verdad más profunda detrás de ellas? Algunos investigadores y teóricos modernos señalan descubrimientos arqueológicos intrigantes, esqueletos de gran tamaño encontrados en distintas partes del mundo, estructuras megalíticas que desafían la comprensión de las capacidades humanas antiguas, y leyendas transmitidas de generación en generación que hablan de una época en que los gigantes gobernaban la Tierra. Estas evidencias, aunque controvertidas, invitan a reflexionar sobre la posibilidad de que los relatos bíblicos y mitológicos tengan una base de verdad histórica. Tal vez los Nephilim no sean solo personajes de antiguas escrituras, sino vestigios de un pasado que aún no comprendemos completamente. En última instancia, la historia de los gigantes de la Biblia es más que una simple narración de seres poderosos y caídos. Es una advertencia sobre las consecuencias de desafiar el orden divino, un recordatorio de la fragilidad humana ante las tentaciones y una invitación a explorar los misterios que yacen ocultos en los pliegues del tiempo y la historia. Mientras continuamos desentrañando estas antiguas historias, nos enfrentamos a la eterna pregunta: ¿cuánto de lo que consideramos mito es en realidad una sombra de la verdad? Y si los gigantes alguna vez caminaron entre nosotros, ¿qué otras maravillas y horrores se esconden en los anales olvidados de nuestro pasado? Imagina estar en medio de una llanura desierta, con el viento susurrando historias de tiempos antiguos y las montañas en la distancia proyectando sombras largas al atardecer. De repente, en el horizonte, una figura colosal comienza a aparecer, mucho más grande que cualquier hombre. Sus pasos resuenan como el trueno, y cada uno de ellos sacude el suelo bajo tus pies. Esta no es una criatura ordinaria, es un gigante, uno de los seres que sembró terror y asombro en las narraciones bíblicas. En el relato bíblico, los gigantes no solo eran seres mitológicos, sino que también jugaron un papel crucial en las grandes batallas que definieron el destino del pueblo de Israel. La historia más famosa de un gigante en la Biblia es, sin duda, la del enfrentamiento entre David y Goliat, una historia que ha sido contada y recontada a lo largo de los siglos, simbolizando la victoria del débil sobre el fuerte, del bien sobre el mal. Goliat, descrito en el primer libro de Samuel, capítulo 17, es presentado como un guerrero filisteo de casi 3 metros de altura, cubierto de una armadura de bronce y portando una lanza cuya punta pesaba casi 7 kilos. Durante 40 días, Goliat desafió al ejército israelita, lanzando burlas y retando a cualquiera que se atreviera a enfrentarse a él en combate singular. Su mera presencia infundía miedo, ningún hombre se atrevía a aceptarlo, hasta que un joven pastor, sin experiencia en la batalla pero con una fe inquebrantable en Dios, se ofreció voluntariamente. David, armado solo con una honda y 5 piedras lisas,
se acercó al gigante con una valentía que parecía irracional. Goliat, viendo al joven, lo desprecia y se burla de él, pero David, con una confianza serena, responde: Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. 1 Samuel 5:45. Con un solo movimiento, David lanza una piedra que golpea a Goliat en la frente, derribándolo de inmediato. Con esa simple acción, un gigante cae, y la historia de David y Goliat se convierte en un símbolo de esperanza y fe. Sin embargo, Goliat no es el único gigante mencionado en la Biblia. En el libro de Deuteronomio, se habla de otro coloso, Ogi, el rey de Basán. Ogi es descrito como uno de los últimos sobrevivientes de los refaítas, una antigua raza de gigantes. Su cama de hierro, que medía más de 4 metros de largo y casi 2 metros de ancho, es mencionada como una prueba de su tamaño extraordinario. Este rey gigante gobernaba una vasta región al este del río Jordán, y cuando los israelitas, liderados por Moisés, entraron en su territorio, tuvieron que enfrentarse a él y a su ejército en una batalla feroz. Pero, al igual que Goliat, Ogi fue derrotado, y su reino fue entregado al pueblo de Israel. La presencia de gigantes como Goliat y Ogi en las narraciones bíblicas no es solo un relato de hazañas militares, sino también una reflexión sobre la naturaleza del poder, el temor y la fe. Estos gigantes simbolizan obstáculos aparentemente insuperables que se interponen en el camino del pueblo elegido, pruebas de fuerza que requieren no solo valor físico, sino también una profunda confianza en el poder divino. Pero, ¿eran estos gigantes simplemente enemigos físicos? Algunos estudiosos sugieren que podrían haber representado algo más. En el contexto bíblico, los gigantes a menudo simbolizan fuerzas caóticas y malignas que amenazan el orden y la estabilidad. Al enfrentarse a ellos, los héroes bíblicos no solo estaban luchando contra seres de gran tamaño, sino también contra lo que esos seres representaban: la oposición al plan divino, la corrupción y la maldad que intentaba arraigarse en la tierra. En las culturas de la antigüedad, los gigantes a menudo se asocian con los antiguos enemigos de los dioses y los héroes. Desde los titanes de la mitología griega hasta los Jötun de la mitología nórdica, estos seres colosales representan una amenaza primordial que debe ser superada para restaurar el orden. En la Biblia, los gigantes sirven un propósito similar: son adversarios formidables que deben ser derrotados para que el pueblo de Dios pueda reclamar su herencia y cumplir con su destino. Más allá de las historias de David y Goliat, y de Ogi, el rey de Basán, hay menciones dispersas de gigantes en otros textos bíblicos. En el libro de Josué, se habla de los Ganakim, una raza de gigantes que habitaban en Canaán antes de la llegada de los israelitas. Los espías enviados por Moisés describieron a estos gigantes como seres tan imponentes que los israelitas se sentían como langostas bajo su lado. Números 1 y 33. Aunque los Anakim fueron finalmente derrotados y expulsados de la tierra, su recuerdo perduró, dejando una huella indeleble en la memoria colectiva de Israel. Estos relatos, aunque antiguos, siguen resonando hoy en día porque tocan temas universales: el enfrentamiento con lo desconocido, la lucha contra fuerzas que parecen invencibles y la esperanza de que, con fe y determinación, incluso los obstáculos más grandes pueden ser superados. Los gigantes de la Biblia, más que simples adversarios físicos, son metáforas de las luchas que todos enfrentamos en la vida. Son recordatorios de que, aunque los desafíos puedan parecer gigantescos,
siempre hay una manera de superarlos, ya sea a través de la fuerza, la astucia o la fe. Mientras reflexionamos sobre estas historias, nos damos cuenta de que, en su núcleo, los relatos de los gigantes en la Biblia no son solo sobre batallas y victorias. Son narraciones sobre la resistencia humana, la intervención divina y la eterna lucha entre el bien y el mal. Y así, como David ante Goliat, todos enfrentamos nuestros propios gigantes en la vida, y es nuestra fe, nuestra valentía y nuestra determinación las que nos permitirán derribarlos. En las antiguas historias, los gigantes de la Biblia eran temidos y reverenciados por su inmenso poder y tamaño descomunal. Pero, ¿qué sucede cuando las leyendas se cruzan con la realidad? A lo largo de los siglos, ha habido hallazgos arqueológicos y relatos que sugieren que estos seres no eran solo mitos, sino que dejaron huellas físicas en nuestro mundo. Para algunos, las pruebas están ocultas bajo la superficie, esperando ser descubiertas. Para otros, los gigantes siguen siendo un misterio enterrado en las arenas del tiempo. Los primeros indicios de la existencia de estos gigantes han aparecido en diversas culturas alrededor del mundo. En las montañas, en los valles y en las profundidades de las antiguas tumbas, los arqueólogos han desenterrado esqueletos de tamaño extraordinario, algunos de ellos alcanzando más de 3 metros de altura. Aunque estos descubrimientos son a menudo rodeados de controversia, las historias que los acompañan son difíciles de ignorar. Uno de los hallazgos más discutidos ocurrió a finales del siglo XIX en los Estados Unidos, cuando varios periódicos informaron sobre el descubrimiento de esqueletos gigantes en diversas localizaciones, desde las montañas Apalaches hasta el desierto de Nevada. Estos restos, según los informes, parecían ser humanos, pero su tamaño era varias veces mayor al de cualquier hombre promedio. Aunque muchos de estos hallazgos fueron descartados como fraudes o malinterpretaciones, la frecuencia de los informes sugiere que algo más profundo podría estar en juego. Pero no solo en América se encontraron estos restos. En el Medio Oriente, particularmente en las regiones que una vez formaron parte de la antigua Canaán, los arqueólogos han encontrado huesos que desafían las explicaciones convencionales. Algunos de estos restos fueron descubiertos en las ruinas de ciudades que, según la Biblia, fueron habitadas por los Anakim, una raza de gigantes que, como hemos mencionado anteriormente, habitaban la tierra antes de la llegada de los israelitas. Estos esqueletos, aunque fragmentarios, parecen confirmar la existencia de seres de tamaño inusual, alineándose con las descripciones bíblicas. Además de los restos óseos, existen estructuras megalíticas que desafían la comprensión moderna. En lugares como Baalbek, en el Líbano, se encuentran bloques de piedra tan grandes que incluso con la tecnología actual sería difícil moverlos. Estas piedras, conocidas como las piedras de Baalbek, pesan cientos de toneladas y han sido una fuente constante de asombro e incredulidad. ¿Fueron estas estructuras construidas por los humanos o son un legado dejado por los gigantes mencionados en las antiguas escrituras? Las inscripciones y las tradiciones orales también juegan un papel crucial en la búsqueda de evidencia sobre los gigantes. En las cercanías de estas estructuras, se han encontrado grabados y textos que narran la existencia de seres colosales que ayudaron a erigir estos monumentos. En algunas culturas, se cree que estos gigantes fueron adorados como dioses, mientras que en otras fueron temidos como demonios. En ambos casos, sus huellas parecen haber dejado una marca indeleble en la historia y en la tierra. Pero, por supuesto, no todas las pruebas son tangibles.
Muchas de las historias de gigantes se han transmitido de generación en generación, en forma de leyendas y mitos. En algunas culturas indígenas, los ancianos aún cuentan historias sobre tiempos antiguos, cuando los gigantes caminaban por la tierra y se enfrentaban a los dioses y a los hombres. Estos relatos, aunque difíciles de verificar científicamente, contienen un núcleo de verdad que ha sobrevivido a lo largo de los milenios. La comunidad científica, por su parte, ha respondido a estos descubrimientos con escepticismo. Aunque algunos investigadores han intentado relacionar los hallazgos con especies extintas de homínidos o con fenómenos naturales, las explicaciones no siempre logran convencer a todos. Para algunos, la mera existencia de estas historias y hallazgos es suficiente para continuar la búsqueda, convencidos de que bajo la superficie de la Tierra yacen secretos que desafían la comprensión moderna. Un ejemplo que ilustra este punto es el misterioso caso de los huesos de los refaítas, mencionados en varias partes del Antiguo Testamento. En Deuteronomio, se describe a los refaítas como una raza de gigantes que habitaban en la región de Basán, gobernada por el colosal rey Ouyi. Aunque no se han encontrado restos identificados definitivamente como pertenecientes a los refaítas, las descripciones bíblicas han llevado a exploradores y arqueólogos a buscar sus vestigios en las antiguas ruinas de esa región. En otras partes del mundo, como en América del Sur, las leyendas de los gigantes se entrelazan con la arqueología. En Perú, las enormes y enigmáticas estructuras de Sacsayhuamán y Ollantaytambo son a menudo asociadas con los relatos de gigantes que, según las historias locales, habrían construido esas edificaciones usando fuerzas sobrehumanas. Las piedras de estos sitios son tan grandes y están tan perfectamente ensambladas que, incluso hoy, los arqueólogos debaten sobre las técnicas que se habrían utilizado para mover y colocar estas moles sin el uso de maquinaria moderna. Y sin embargo, quizás la mayor pregunta sigue siendo: ¿por qué tantas culturas dispares, desde las montañas del Cáucaso hasta las planicies de América del Norte, cuentan con relatos similares de gigantes? ¿Es posible que todas estas historias tengan un origen común, o que cada cultura haya experimentado de manera independiente la existencia de estos seres? Si la Biblia lo dice, sí. Con cada capítulo, nos hemos adentrado más y más en el misterio que rodea a los gigantes de la Biblia, y ahora nos encontramos en un punto crucial: la pregunta de su propósito y su impacto en la narrativa bíblica y en la historia de la humanidad. En este capítulo, exploraremos no solo quiénes eran los gigantes y cómo fueron percibidos, sino también por qué desempeñaron un papel tan significativo en los relatos bíblicos. Para empezar, es importante recordar que los gigantes, o Nephilim, aparecen en la Biblia en un contexto de desobediencia y decadencia. Su nacimiento es resultado de una transgresión cósmica, una ruptura del orden divino cuando los hijos de Dios tomaron como esposas a las hijas de los hombres. Esta unión prohibida dio lugar a una raza híbrida que encarnaba no solo el poder físico, sino también la corrupción espiritual. Pero, ¿por qué esta narrativa es tan central en los textos sagrados? Uno de los principales temas que surge al examinar a los gigantes es el concepto de límites, los límites entre lo divino y lo humano, lo puro y lo corrupto, lo permitido y lo prohibido. Los Nephilim, al ser una mezcla de lo celestial y lo terrenal, representaban una violación de estos límites. En una época en la que la pureza de la creación era esencial, su existencia misma era una aberración, un recordatorio constante de la rebelión contra Dios. Esta ruptura del orden divino es uno de los motivos por los cuales Dios decide enviar el diluvio,
según el relato del Génesis. En Génesis 6, 5-7, se describe cómo vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. La presencia de los Nefilim intensificaba esta corrupción, sugiriendo que la maldad no era solo un problema humano, sino que se había infiltrado hasta las profundidades del cosmos. Los gigantes, por lo tanto, no son solo figuras físicas en la Biblia, sino también simbólicas. Representan la intervención de lo sobrenatural en el mundo humano, pero no de una manera benévola. Son el producto de una interferencia destructiva que amenaza con desestabilizar el orden de la creación. Esta idea se refuerza en el libro de Enoc, donde se detalla cómo los vigilantes, los ángeles caídos responsables de engendrar a los Nefilim, enseñaron a los humanos conocimientos prohibidos que condujeron a una mayor corrupción y a la eventual necesidad de una limpieza divina. Además, los gigantes sirven como símbolos de las fuerzas caóticas que deben ser superadas para restaurar el orden. Esto se ve claramente en las historias posteriores de la Biblia, como en la confrontación entre David y Goliat. Aquí, Goliat no es solo un guerrero temible, es la encarnación del caos, un desafío directo al orden y a la autoridad de Dios. David, con su fe inquebrantable, representa el poder del orden divino, capaz de derrotar incluso a las fuerzas más formidables que se oponen a él. Este enfrentamiento entre el caos y el orden, entre lo profano y lo divino, es un tema recurrente en toda la Biblia. Los gigantes, con su tamaño y poder, simbolizan las fuerzas que intentan subvertir el orden divino, pero también demuestran que estas fuerzas, por grandes que sean, pueden ser derrotadas por aquellos que permanecen fieles a Dios. El impacto de los gigantes en la narrativa bíblica también se extiende a cómo se percibe la tierra prometida. En Números 13, cuando los espías israelitas son enviados a explorar Canaán, regresan con informes aterradores de los hijos de Anak, descendientes de los Nefilim. Este informe siembra el miedo en el corazón del pueblo de Israel, que comienza a dudar de su capacidad para tomar la tierra que Dios les ha prometido. La presencia de los gigantes en Canaán se convierte en un obstáculo psicológico, un desafío que pone a prueba la fe y la determinación del pueblo. Sin embargo, la eventual conquista de Canaán, a pesar de la presencia de estos gigantes, subraya un tema central de la Biblia: la fidelidad a Dios es más poderosa que cualquier adversidad. Los gigantes, aunque terribles, no pueden detener el cumplimiento del plan divino. Son obstáculos en el camino, pero no son insuperables para aquellos que confían en la promesa de Dios. Más allá de la Biblia, los gigantes también reflejan la lucha interna que todos enfrentamos. En cada uno de nosotros, hay gigantes que representan nuestros miedos, nuestras dudas y nuestras debilidades. La narrativa bíblica de los gigantes nos recuerda que estos desafíos, aunque imponentes, pueden ser superados a través de la fe y la determinación. Los gigantes son una metáfora de nuestras propias batallas internas y de la convicción de que, con la ayuda divina, podemos vencer incluso los obstáculos más formidables. Este simbolismo no se limita solo a las escrituras antiguas, sino que ha encontrado resonancia en innumerables culturas y épocas. Las historias de gigantes son universales, apareciendo en mitologías de todo el mundo. Esto sugiere que los gigantes de la Biblia no son simplemente figuras literarias, sino representaciones de un arquetipo más profundo que toca aspectos fundamentales de la experiencia humana: la confrontación con lo desconocido, la lucha contra el mal y la victoria del bien a través de la fe.
A medida que profundizamos en la comprensión de los gigantes de la Biblia, nos damos cuenta de que su impacto va mucho más allá de las historias en las que aparecen. Representan una dimensión espiritual, un recordatorio de la lucha eterna entre el orden y el caos, y una inspiración para todos nosotros en nuestra propia batalla contra los gigantes que enfrentamos en nuestras vidas. En última instancia, los gigantes de la Biblia nos enseñan que, aunque el mal y la corrupción puedan parecer invencibles, siempre hay una fuerza mayor al lado del bien, y con esa fuerza, cualquier gigante puede ser derrotado. Este es el mensaje duradero que estos relatos antiguos nos dejan, que no importa cuán grandes sean los desafíos que enfrentamos, con fe y perseverancia, podemos superar cualquier cosa. Si te ha gustado este video, no olvides darle un like y compartirlo con otros que también estén fascinados por estos relatos épicos. Y por supuesto, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte el próximo capítulo, donde seguiremos explorando los misterios que la Biblia y la historia nos tienen reservados. Déjanos tus comentarios abajo. ¿Cuál es tu teoría sobre los gigantes? ¿Crees que todavía hay secretos enterrados esperando ser descubiertos? Nos encantaría leer tu opinión y debatir contigo. Hasta el próximo vídeo, donde continuaremos este increíble viaje juntos.